Ciencia al Día, tu dosis semanal de conocimiento. Un espacio de radio online Eugenio Espejo, del Colegio de Periodistas de Pichincha, dedicado a divulgar los proyectos y productos de docentes, estudiantes universitarios y profesionales de la investigación. La ciencia más cerca de la comunidad. ¡Empezamos! Muy buenos días a todos y a todas quienes se conectan a esta primera transmisión de Ciencia al Día a través de la cuenta de TikTok Periodistas de Pichincha. Soy Tatiana Sandoval Pizarro y es un gusto poder acompañarlos en este nuevo espacio de radio online Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha, dedicado a la difusión de las investigaciones académicas y científicas que se generan desde las distintas universidades de nuestro país con el objetivo de mejorar la calidad de vida del Ecuador. En este primer episodio abordaremos un tema muy trascendental y coyuntural, en el que nos preguntamos, ¿está tu casa o tu vivienda preparada para un evento sísmico? Hablaremos sobre la importancia del diseño estructural para prevenir daños por eventos naturales en un país como el nuestro, ubicado en una zona de alto riesgo sísmico. Comenzamos con nuestro primer segmento, Ciencia Activa, en el que Melanie Colcha nos presenta un reportaje sobre las investigaciones que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, enfocados en promover construcciones seguras y resilientes frente a fenómenos naturales como los sismos. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Ciencia al Día. ¿Listos para activar sus mentes? Iniciamos Ciencia Activa, donde te contamos lo que está pasando en el mundo de la investigación. En esta primera entrega de Ciencia Activa, conocerás acerca del diseño estructural, cuáles son sus beneficios para la sociedad, qué tipo de materiales se están usando para reforzar las construcciones en Ecuador frente a las experiencias sísmicas. Esto y mucho más conocerás en este reportaje. ¿Qué es el diseño estructural? Diego Sosa, docente de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, nos explica. El diseño estructural consiste en un conjunto de procedimientos que nosotros buscamos es que las cargas, como por ejemplo el peso propio de las estructuras o las cargas sísmicas, sean soportadas por los elementos que constituyen la edificación. Entonces, generalmente lo que más conocemos aquí en el Ecuador son, en cualquier vivienda usted va a encontrar vigas, columnas, losas, los techos, subsuelos, paredes. Entonces esos elementos de una u otra manera están soportando estas cargas y nosotros tenemos que determinar qué tamaño deben tener esos elementos, cómo deben estar construidos, si es que son de acero, si es que son de hormigón armado. Debemos saber las especificaciones del hormigón, las especificaciones del refuerzo de acero que está dentro de las columnas y vigas y de los elementos de hormigón armado. Entonces el ingeniero estructural conoce de códigos de construcción, domina los códigos de construcción, conoce de teoría de estructuras y propone diseño que sea adecuado para su construcción y que sea seguro para las personas que están o van a habitar esa edificación. Hablando de una edificación, podemos hablar también de otras obras civiles, por ejemplo, puentes. El ingeniero estructural debe dimensionar, debe decir cuáles son las dimensiones de las vigas que van a soportar los carros que van a estar pasando, y esas vigas a su vez están soportadas por unos apoyos y unas columnas interiores o pilas que se les suele llamar. Entonces todo eso debe haber un cálculo detrás, sustentado por teoría de estructuras y por normativa, que nos dé la seguridad de que esa estructura va a trabajar bien y no se va a caer. Hay muchos tipos de edificaciones. Hay edificios que no son de viviendas, que son de oficinas, hay edificios gubernamentales, hay hospitales,
Estos son otro tipo de edificaciones que necesitan mucho mayor cuidado, pero lo que más tenemos construido son viviendas. Y viviendas de 2 a 4 pisos. Eso es lo que más hay en el Ecuador. Usted vaya a cualquier parte del Ecuador y usted va a encontrar estructuras de 2 y 4 pisos. Áreas de construcción hasta unos 200 metros cuadrados en planta, y de ahí claro el número de pisos respectivo. Pero todas esas construcciones, todas esas viviendas están construidas únicamente con vigas y columnas. Se le llama a la... This audio was created with Podcastle.ai. Con vigas y columnas. Se le llama a la viga y a la columna se le llama un pórtico estructural. El pórtico estructural trabaja muy bien para cargas del peso propio de la estructura. El momento que viene un sismo, hay una fuerza que trata de empujarle a su estructura. Literalmente le empuja lateralmente a su estructura. Como le empuja lateralmente a la estructura tiende a vibrar. Y eso es lo que nosotros sentimos, esa vibración, ese movimiento durante el sismo. Le están empujando lateralmente a la estructura. Los pórticos, que es lo que está construido actualmente, funcionan muy bien para carga vertical. Pero para carga sísmica, las evidencias históricas de los sismos pasados muestran que los pórticos como se están construyendo en el Ecuador y en general en algunas son insuficientes para tener un adecuado comportamiento. Entonces por eso es que vemos estas experiencias de edificios que colapsaron, viviendas que se cayeron porque estaban construidas únicamente con pórticos. Pero ahora usted no puede decir, bueno, botemos lo que ya está construido y construyamos algo nuevo con un sistema mejor, ¿no es cierto? Necesitamos reforzar todo lo que está construido ya en vivienda en el Ecuador. Por este motivo, Diego Sosa, junto con 4 investigadores más, en su artículo Curvas de fragilidad para edificios de baja altura con pórticos a momento reformados con muros de mortero y reforzados con malla de acero, plantean un sistema de reforzamiento que ya tiene décadas de habérselo pensado y desarrollado, pero que por primera vez se está estudiando en el Ecuador, en el Centro de Investigación de la Vivienda ubicado en la Escuela Politécnica Nacional. Lo que se quiere hacer es transformar el sistema de pórticos a un sistema de muros, pero unos muros que son con un enfoque que no... Primero ¿qué es lo que le duele más al ecuatoriano? La economía. Entonces, si yo puedo proponer un montón de formas de reforzar, pero si es que es muy costoso, nadie va a implementarlo. Entonces, lo mejor lo que se debería hacer en realidad es construir muros de hormigón armado. Pero muros de hormigón armado, siendo la opción más económica, todavía no es lo suficientemente económica para el ecuatoriano. Entonces buscamos un muro que no es de hormigón armado, pero es un muro que le da más rigidez a mi estructura, le vuelve más estable, le vuelve más resistente. Y entonces lo que se propone son los muros de mortero. El mortero no es hormigón. El mortero es un hormigón de baja resistencia, menos costoso. Y se lo combina con malla electrosoldada. Usted verá que en la industria de la construcción lo que más tenemos es malla electrosoldada. Hay un montón de industria para eso. Usted combina el mortero con malla electrosoldada y unos anclajes de acero, de varillas de acero, y usted puede transformar el pórtico, puede transformarlo en un muro enchapado o en un muro de mortero, que es un muro más económico que la opción más económica, que sería el muro de hormigón armado. Entonces tenemos que todavía mostrarle a la gente que esa opción debemos implementarla nacionalmente en las viviendas, pero para eso nosotros tenemos que mostrar con evidencia científica, evidencia práctica y experiencia en la construcción de ese tipo de edificaciones. Esta investigación se presentó en el Congreso Mundial sobre Ingeniería Sísmica, realizado en Milán, Italia, del 30 de junio al 5 de julio de 2024. Entonces ese paper lo que buscaba era mostrarle al mundo cuál debe ser o cuál es nuestra visión de lo que debe ser la forma de reforzar estructuras aporticadas en el Ecuador.
estructura porticada en el Ecuador es una estructura que, primero, tal vez no fue diseñada, sino que fue construida con un maestro. Segundo, es una estructura demasiado flexible. ¿Por qué? Porque tratamos de poner secciones muy pequeñitas. Cuando usted pone una estructura que es muy pequeñita, es muy flexible. Entonces, para resolver esos problemas de que no tiene un cálculo de un ingeniero por detrás y que son estructuras demasiado flexibles, una opción, la mejor opción es lo que me han mostrado. This audio was created with Podcastle.ai. La mejor opción es lo que me han mostrado mis profesores, es lo que me ha mostrado la experiencia de estos años aquí haciendo investigación y en la universidad, es que el muro enchapado resuelve esos problemas y de una manera económica, una construcción relativamente sencilla de implementar, digámoslo así. Funciona con la forma como nosotros construimos. Nosotros construimos con paredes de bloque, ¿no es cierto? Es compatible con las paredes de bloque, o sea, las paredes de bloque nos ayudan a implementar el enchape. Entonces, lo que se mostró en ese paper es la forma de cómo nosotros, a la Politécnica Nacional, consideramos que se debe hacer reforzamiento de viviendas de hasta 4 o 5 pisos en el Ecuador. Viviendas que están principalmente construidas con pórticos de vigas y columnas de hormigón armado. ¿De qué manera se beneficia a la sociedad al aplicar un diseño estructural en sus construcciones? Es una muy buena pregunta. O sea, bueno, ¿y qué beneficio saco yo de pagar más, ¿no? De que mi casa tenga un diseño estructural, de que yo haga el reforzamiento de mi vivienda. ¿Qué beneficio obtengo? Y pues, primero que una estructura que tiene un diseño estructural es una estructura que tiene la seguridad de que no se va a caer. ¿Ya? Pues eso es una cosa que en realidad tenemos que pensar mucho en el Ecuador. ¿Qué pasa si se cae en mi casa? ¿Qué pierdo? ¿Cuánto pierdo si se cae en mi casa? ¿Cuánto he invertido en la construcción de mi casa? Que realmente el costo no es de la casa en sí, sino de todo lo que está dentro, que son más bien acabados, que son equipos y sobre todo las personas que viven ahí. ¿Qué es lo que yo pierdo si se cae en mi casa? Si existe un diseño estructural por detrás de estas viviendas, pues tenga la seguridad de que hay probabilidades altas de que su vivienda va a soportar y no se va a caer. El diseño estructural es fundamental en la construcción, ya que permite prevenir pérdidas ante eventos naturales como sismos o tormentas. Además, cada vez aumentan los estudios que proponen el uso de materiales sostenibles y amigables con el ambiente para lograr estructuras seguras, eficientes y viables. Diego Sosa y otros investigadores continúan indagando sobre diseño estructural. Otra de sus investigaciones se centra en las propiedades físicas del bambú y su aplicación como refuerzo en estructuras de adobe. A esta se suma la caracterización estructural de muros de cortos de bareque utilizando diferentes técnicas de anclaje de listones y, además, se está estudiando la rehabilitación por corte de guadúa en muros de mampostería simple. Estas investigaciones se presentarán en la Conferencia Internacional sobre Análisis Estructural de Construcciones Históricas que tendrán lugar del 15 al 17 de septiembre de 2025 en Lausana, Suiza. Este reportaje fue realizado por Melanie Colcha, estudiante de periodismo de la Universidad Central del Ecuador. This audio was created with Podcastle.ai. Hasta aquí Ciencia Activa. Continuamos con nuestra aventura hacia el conocimiento. Gracias a Melanie por ese reportaje muy importante en el que cabe agregar que el diseño estructural no solamente es una cuestión técnica, sino una herramienta para proteger nuestras vidas y construir un futuro más seguro. Cada decisión en una obra puede marcar la diferencia ante un sismo.
¿Ustedes habían pensado en este tipo de estructura antes de construir o comprar una vivienda? Los invitamos a dejar sus comentarios, a compartir su opinión y sus experiencias a través de esta transmisión en directo en la cuenta de TikTok @periodistas de Pichincha. Sus aportes también construyen conocimiento. Ahora llega el momento de chispas científicas. Curiosidades que encienden tu mente. ¿Sabías que el bambú es uno de los materiales más resistentes y sostenibles del mundo? Le llaman el acero vegetal por su increíble capacidad de carga. No solo crece rapidísimo, también es flexible, liviano y fuerte. En muchas regiones de América Latina, el bambú ha sido utilizado durante siglos para construir casas, puentes y hasta muebles. Y hoy, gracias a su bajo impacto ambiental, está volviendo a tomar protagonismo en la arquitectura sostenible. Una caña de bambú puede doblarse sin romperse, algo que muchas construcciones modernas aún no lo logran. El futuro de la construcción podría estar en nuestras raíces. Esta fue tu dosis de curiosidad. Les recordamos que estamos en directo a través de TikTok @periodistas de Pichincha y es momento de presentarles nuestro segundo segmento, Mentes del Saber, un espacio donde compartimos un vistazo a la historia personal y profesional de quienes se dedican a la investigación en las diferentes áreas de conocimiento. En esta ocasión, Mateo Beltrán nos trae el perfil de Diego Sosa, docente de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. En este encuentro, Mateo le preguntó a Diego qué hubiera sido si no hubiese estudiado Ingeniería Civil. La respuesta la conocerán en los próximos minutos. No se desconecten porque luego de este perfil tendremos no solamente a Diego Sosa en directo, sino también a un estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. Se trata de Jennifer Pichucho. Con ellos conversaremos sobre los beneficios concretos que los estudios de Ingeniería Civil aportan a la sociedad ecuatoriana. Sigan conectados. ¿De dónde nacen las grandes ideas que exploran y analizan nuestro entorno? Esto es Mentes del Saber, la historia detrás de la investigación. Bienvenidos a Mentes del Saber, el espacio donde escuchamos historias reales, contadas por sus protagonistas. Hoy, el invitado es un educador, ingeniero civil y especialista en diseño sísmico que ha dedicado su vida a construir estructuras y también fortalecer la educación. Hoy nos habla Diego Sosa. Bueno, soy ingeniero civil, me gusta el diseño estructural, es lo que he desarrollado como profesional y bueno, actualmente pues estoy aquí en la Politécnica Nacional como uno de los profesores de la universidad, desarrollando investigación, desarrollando proyectos y dictando cursos. Pero, ¿cómo llegó Diego Sosa a elegir esta carrera? Cuando uno termina el colegio, no sabe qué seguir. Yo cuando terminé el colegio tenía muchas carreras que quería seguir. Desde abogado, militar, médico, y una de esas era ingeniero civil. Médico porque mi mamá quería que yo sea médico, ella es médica. Entonces ella quería un doctor. Dije, bueno, mi papá es ingeniero civil. Y bueno, mi abuelo era abogado, me motivaba por ese lado. Y militar siempre me ha gustado un poco lo marcial, lo militar, por alguna razón. Digo que es circunstancial porque no fue una decisión en donde yo sabía a qué me estaba metiendo, sino que fue la naturaleza humana, específicamente la naturaleza mía de hombre, que me llegó a tomar esa decisión. Las cosas he trabajado con mi papá desde que soy ingeniero civil. Pensé que me iba a acercar más a él, pero nosotros tenemos un nivel de trato, un nivel de familia con él, que es de familia, no es profesional. Nunca lo hemos llevado al ámbito profesional y creo que eso ha sido muy bueno porque ha mantenido esa unión de padre e hijo.
Con el tiempo, esa elección se volvió convicción. Yo cuando ingresé a ingeniería civil ni siquiera sabía qué me metía. Les decía, oye papá, ¿y qué hacen los ingenieros civiles? O sea, ¿por qué son ingenieros civiles? ¿Por qué tiene el nombre de civil? O sea, hay un ingeniero militar. Y en el trayecto, ingeniería civil es muy amplia. ¿Cómo me decidí por ingeniería estructural? Muchas personas influenciaron esa respuesta. Una de ellas es uno de los primeros tutores que yo tuve en pregrado, que fue el doctor Roberto Aguiar, y era un profesor muy exigente. Entonces ese profesor muy exigente me llevó a mis límites y me mostró que llegándome a mis límites aún así había mucho más que aprender. Y fue un terremoto el que le dio sentido a todo. Fue el terremoto del 16 de abril del 2016. El 16 de abril, mi cumpleaños. Me acuerdo exactamente cuando, qué pasó ese día. Tengo recuerdos de incluso cómo estaba vestido, dónde estaba, qué hice. Festejé el cumpleaños con mi familia y regresé a la casa y estábamos descansando en la casa. Y hasta recuerdo qué película estaba viendo cuando llegó el terremoto. Pasó esto, nos llevaron a los profesionales a hacer visitas de ayuda, ¿no? De evaluación estructural de cómo se encontraban las edificaciones y ver todo nosotros llegamos a Pedernales, que era una de las zonas más afectadas, la destrucción que provocó ese terremoto, y que yo con todo lo que me había preparado, al fin y al cabo no fui, no pude hacer nada, me sentí impotente. O sea, todo lo que yo ya tengo y que no sirva de nada, porque no pude hacer nada. Ya de profesional, ese sismo fue el que marcó mi vida y mis siguientes 30 años de carrera, porque los siguientes 30 años están dedicados a eso. Esperemos que en esos 30 años se pueda trabajar y conseguir algo para que el nivel de desastre no sea así de grave. Desde entonces, Diego no ha parado. Se especializó aún más y se doctoró en diseño sísmico por desempeño. Y hoy tiene una motivación muy clara. Mi pasión ahorita es el diseño sísmico. Es trabajando con personas jóvenes. Los estudiantes, el trabajar con los estudiantes en sus trabajos de titulación y en las clases con los mismos estudiantes explicándoles sobre diseño sísmico, me mantiene con esa pasión, porque los jóvenes tienen esa pasión al día, tienen esa vivacidad, esa alegría, esa entrega por esa motivación de la importancia de por qué están aprendiendo todo eso, y me entregan trabajos pero que son súper bien desarrollados y siguiendo mis recomendaciones. Yo me doy cuenta de que me están escuchando y están aprendiendo y están dando todo de sí por mejorar, y eso le llena a uno pero tremendamente. Sí. Su historia es de esfuerzo, formación, transformación y también de gratitud. Mi carrera como docente y como profesional es aquí, la Politécnica Nacional. La Politécnica Nacional me ha dado el espacio, me ha dado la apertura y me cuida. O sea, es una familia, ellos me cuidan, y yo ahora estoy muy agradecido y comprometido con la institución. Le debo todo, literalmente. Tengo trabajo aquí, me han ayudado a realizar mis estudios de posgrado aquí, me dieron permiso para hacer mis doctorados, y pues he encontrado un grupo de gente pues muy motivada con el trabajo que están realizando. Todos mis compañeros, es lindísimo trabajar con ellos, es hacer proyectos con ellos, a veces pelear con ellos también, discutir con ellos. Es mi familia, la Facultad de Ingeniería Civil es mi familia, la Politécnica Nacional es mi familia, y es la casa a la que le debo todo. Finalmente, le preguntamos qué le diría a su versión más joven, al Diego que no sabía si estudiar medicina, derecho o ingeniería. Sí, no, yo no cambiara mi vida por nada. Creo que vivir con pensamientos de ¿y si hubiera hecho esto? Es una vida muy trágica.
no arrepentirse de lo que ha hecho. O sea, lo que hice, lo hice. Y tengo que vivir con las consecuencias de eso. Lo hecho está, y no puedo llorar por la leche que se derramó. Claro. Cambia alguna cosa. Creo que lo que me equivoqué, tenía que equivocarme. Lo que decidí, tenía que decidirlo. Lo que acerté, tenía que acertarlo. Y ahora solo recomendarle de que siga siempre con esa convicción de ser constante. Eso ayuda un montón a avanzar. A veces como uno avanza es despacio, pero si uno es constante, uno va a llegar a algún momento en donde llegó a un punto que parece el final y encuentra mucho más allá que falta por conocer. Y es también un poquito motivante, ¿no? Saber que el camino nunca termina. Y por más que lo recorra, nunca voy a llegar a un punto en donde tal vez no culmine todo lo que quise culminar. Pero así es la vida. Perfecto, Diego. Muchas gracias por compartirnos tus vivencias, tus experiencias, tus creencias y tus ideologías. Y así termina Mentes del Saber, porque detrás de cada investigación hay una historia que merece ser contada. Ahora llega el momento de chispas científicas, curiosidades que encienden tu mente. ¿Conoces el bareque? Es una técnica ancestral de construcción usada en muchas zonas de América Latina. Combina madera, caña, barro y fibras naturales, y aunque suene rústico, es ingenioso y resistente. Las paredes respiran, mantienen el interior fresco y regulan la humedad. Además, en caso de sismo, su flexibilidad le hace más segura que muchos muros de concreto. El bareque no es solo una técnica antigua, es una forma de habitar el territorio con sabiduría y respeto por el entorno. Redescubrirla es reconectar con la tierra. Esta fue tu dosis de curiosidad. Gracias a quienes se encuentran en directo a través de esta transmisión de TikTok en @periodistas de Pichincha. Ya no me encuentro sola en cabina, sino que tengo el gusto de estar bien acompañada por Diego Sosa y Jennifer. Ellos son de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional y en esta mañana nos van a compartir sus experiencias y saberes. Es momento de escuchar a nuestros entrevistados. Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Conocimiento, donde la ciencia se escucha en primera persona. Diego, bienvenido una vez más. Quiero darte la oportunidad de que puedas saludar a nuestra audiencia. Tatiana, muchísimas gracias por esta invitación, por la apertura de este medio para conocer lo que se está realizando de investigación referente a diseño sísmico estructural aquí en la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias por la apertura y por el espacio. Ahora escuchamos a Jennifer, bienvenida. Sí, bueno, gracias por la invitación. Estamos aquí para igual tratar de hablar de este tipo de casos, ya que la investigación y también el sector de la construcción es algo que debemos conocer en sí, porque debido a la parte económica y la parte, ya sea la parte técnica, la gente debe conocer cómo es que va avanzando el mercado de la construcción. Uh-huh. Muy bien, y es importante siempre hablar con datos y también traer a la memoria algunos eventos sísmicos que han ocurrido en nuestro país para iniciar esta entrevista con Diego y con Jennifer. Ecuador ha enfrentado sismos de gran impacto a lo largo de su historia, como el de Ambato en 1949 con una magnitud de 6.8 y el más reciente y el que muchos seguramente recordaremos, que fue el de Pedernales en Manabí con una magnitud de 7.8 que ocurrió el 16 de abril de 2016. Por eso quiero preguntarte, Diego, ¿qué lecciones se aprendieron en términos de diseño estructural a partir de estos eventos naturales? Una excelente pregunta y una pregunta también complicada. ¿Cómo avanza la técnica, cómo avanza el conocimiento? Es a partir de nuestros errores. Y pues el 16 de abril pues fue una muestra de que nuestra ingeniería tiene que
mejorar, que lo que nosotros conocemos, que cómo diseñamos, tiene que evaluarse nuevamente, tiene que modificarse para que en futuros eventos como este, pues tenga una mejor respuesta. Nosotros podemos claramente hacer memoria de qué sucedió en esa época y pues recordamos que hubo daño estructural grande en toda la región de Manabí y sectores cercanos. Colapsos de edificios, eso únicamente se ve a veces en películas, ¿no? Que un edificio completo se caiga, colapse y lo más trágico, ¿no? Pues que las fatalidades que provoca este colapso. Pues Podríamos decir, perdón que te interrumpa, Diego, que ese evento, sobre todo el de 2016, porque quizás muchos ya no se acuerden del Diambato, pero el de 2016 demostró que la fragilidad en las construcciones del Ecuador y también una cultura de la construcción. perfecto, claro, justo topemos esto de la cultura, de la construcción y de la fragilidad. ¿Cómo esta industria de la construcción se da en nuestro país? Pues hay una construcción que es una construcción formal de edificios altos, de casas en donde se hace inversión adecuada de dinero para tener un diseño estructural. Y también tenemos la construcción informal en nuestro país. Entonces, si ponemos en la balanza cuál tiene más peso en nuestra sociedad, y la construcción informal es la que gana más peso. Construcción informal, pues consiste en que una persona quiere tener su casa y ve la manera de construirla de la manera más económica. Y no podemos culparlas, ¿no? Es parte del problema de nuestra sociedad, la economía. La economía tal vez también nos bota a esas decisiones de ahorrarnos lo más que podemos porque no tenemos las capacidades económicas para hacer de una manera técnica. Entonces la gente quiere crecer, la gente quiere tener su espacio, quiere tener su casa y se hacen construcciones sin la guía de un ingeniero que entienda de la temática. Y se construyen con el dueño y con maestros. Maestros que han trabajado en la construcción, evidentemente tienen práctica en la construcción, pero no tienen el conocimiento de cómo se diseña una estructura y de por qué se hace el diseño de la estructura. No tienen esa formación. Entonces tenemos muchas viviendas construidas con esta práctica incorrecta y que el momento en que viene un movimiento sísmico, pues son las primeras que tienen mayor cantidad de daño y que tienden a colapsar. De ahí las edificaciones formales, pues las edificaciones formales generalmente suelen tener un mejor comportamiento. No obstante, no quiere decir que no van a tener daño. Esas edificaciones también se dañan, también se rompen, pero al menos no colapsan y no provocan fatalidades. Es decir, y ahí es un punto clave para que lo podamos comprender todos y todas. El hecho de que una construcción sea antisísmica no quiere decir que no va a sufrir ningún daño si pasa algún evento de estos o algo tiene que pasar. Sí, ese término de antisísmico se maneja en algunos países. En el Ecuador hemos tratado de evitar el uso de antisísmico porque quiere decir que evita totalmente los Exacto. sismos, ¿no es cierto? Ujú. Aquí más bien en el Ecuador estamos utilizando el término sismo resistente. Sismo resistente quiere decir que, bueno, viene el sismo. El sismo es una amenaza, es un peligro, es un fenómeno natural que pues está fuera de nuestras capacidades el detenerlo. Sucede y afecta a las estructuras. Como es un fenómeno natural, pues las fuerzas generadas son inmensas, la energía liberada es tremenda. Estamos hablando de que estamos luchando contra la fuerza de la naturaleza y enfrentarse a eso uno no puede salir de esa batalla sin ninguna herida. Algo tiene que Algo pasar. tiene que pasar. Las edificaciones, si nosotros las diseñáramos para que no les pase nada en un sismo, serían unos búnkers, unos castillos muy grandes y robustos que evidentemente no se dañarían, pero económicamente
para la construcción no es adecuado esto. Entonces, como el sismo sucede de vez en cuando, cada 50 años, cada 100 años, cada 400 años, pues no podemos darnos el lujo de construir búnkers. Entonces, las edificaciones se construyen con la filosofía de que van a dañarse, de que el daño tiene que ser controlado y que una vez que venga el sismo y se dañe la estructura, nosotros pues, dependiendo de la importancia de la estructura, se pueda recuperar la estructura con un reforzamiento o tengamos que derrocarla, pero al menos no haya alguna fatalidad por el hecho de que se colapsó la estructura. Muy importantes estos puntos que nos mencionas, Diego, y gracias también por la aclaración de que aquí no manejamos el término antisísmico en Ecuador, sino más bien sismo resistente. Y antes de pasar con Jennifer, me surge la curiosidad y también si nuestra audiencia nos quiere dejar algunos comentarios a partir de lo que vamos escuchando, es muy importante porque estos espacios son justamente para disipar todas esas dudas que pudieran existir sobre las construcciones con respecto a los eventos sísmicos. También podríamos hablar de que no solamente hay debilidad en las construcciones de la sociedad civil, sino también en las construcciones que realiza el Estado ecuatoriano a través de los gobiernos nacionales, provinciales, cantonales. Tal vez han podido ustedes identificar eso. Tatiana, y solo para tener una idea más clara, es edificios gubernamentales. Sí. Ya, sí, en efecto, los edificios gubernamentales, bueno, no he tenido conocimiento de algún edificio gubernamental nuevo, reciente que se haya construido, pero existe una gran infraestructura gubernamental ya construida. Y lo interesante es que son construcciones que ya tienen 30, 40, 50 años. Y si nos ponemos a ser un poquito lógicos, pues la tecnología hace 50 años, la ingeniería estructural hace 50 años, tenía otros conceptos, otros preceptos, otros fundamentos que los que tenemos ahora. Ahora tenemos una mejor idea, hemos sufrido más experiencias con los terremotos y pues la infraestructura, no solo la gubernamental, sino en general la infraestructura que se ha construido décadas anteriores, necesita una evaluación y necesita una actualización, ¿ya? Si hablamos únicamente de que la infraestructura gubernamental es vulnerable, no, deberíamos pensar en que infraestructura en general en el Ecuador es vulnerable. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de que la forma como nosotros construíamos décadas anteriores y que también se mantiene hasta ahora es principalmente con pórticos de vigas y columnas. El sistema porticado de vigas y columnas, ustedes vayan y vean en su casa y vean cómo está construida. El 80, el 90% de vivienda, infraestructura en el Ecuador son estructuras de vigas y columnas. Estas por sí solas necesitan un diseño muy bueno, un diseño pero de los mejores para que funcione. Y necesita una construcción muy buena para que ese diseño también funcione. Entonces, pongámonos a ver en el caso. ¿Hay diseño estructural en todas las viviendas de vigas y pórticos? No, pues hay un montón de construcción informal. Hay vigas y pórticos que se hayan construido hace 20, 30 años atrás, obviamente se construyeron con otros criterios, no van a tener tampoco un comportamiento adecuado. Y estos sistemas, ahora nosotros sabemos que tenemos que complementarlos con otros elementos estructurales. Necesitamos incluir dentro de nuestros sistemas estructurales muros de hormigón armado. ¿Ya? El muro de hormigón armado es un elemento estructural bastante estigmatizado todavía en el medio. ¿Por qué? Porque se piensa que el muro de hormigón armado es costoso. Al ver un elemento muy grande, al ver un elemento con mucho acero, se piensa que es un elemento muy costoso, pero a la larga es un elemento que va a evitar daños que van a ser mucho más costosos en términos de fatalidades y en términos de reparaciones económicas que va a tener que sufrir una vivienda. Entonces, lo que tenemos en el Ecuador es estructura vulnerable. Necesitamos una campaña de reforzamiento.
esta campaña tiene que proponerse con metodologías que sean aplicables y económicamente viables. Porque si nosotros no tenemos una prevención, una preparación para los eventos que van a venir, eventos que pueden suceder tanto en la sierra, como es el ejemplo del terremoto de Ambato, como en la costa, como es el claro ejemplo de lo que nosotros recordamos, las personas que vivimos esto del terremoto de Pedernales, pues se va a repetir esa historia. Y esa historia no es algo que es únicamente el terremoto y las fatalidades, es un montón de otros elementos. Un decrecimiento económico del país, un esfuerzo adicional que tiene que implementar todo el país para recuperarse de esa gran tragedia. Claro que sí, recordamos también que en ese tiempo se tuvo que subir el valor del IVA justamente para reparar toda esta situación, y no solamente son las secuelas del momento, sino también son las secuelas que vienen a posterior y también secuelas psicológicas de parte de quienes vivieron estos trágicos hechos. Ahora vamos a pasar con Jennifer y vamos a diversificar un poco el tema, porque es importante también mencionar que detrás de la ingeniería civil no solamente están los hombres, sino también las mujeres. Y antes de darle paso a Jennifer, quiero compartir un dato que justamente se publicó el 8 de marzo de 2025 por el Día de las Mujeres. Y este dato es proporcionado por una noticia de Diario El Comercio que menciona que la presencia femenina en la Escuela Politécnica Nacional EPN es del 30.59%, por lo que sigue siendo un entorno predominantemente masculino con el 69.4%, según una afirmación de Valentina Ramos, vicerrectora de docencia. Tú, Jennifer, que estás siguiendo ingeniería civil y ambiental, quisiera que nos pudieras corroborar esta información, pero también que nos pudieras contar cómo ha sido también abrirse en este espacio que históricamente ha estado masculinizado. Sí, bueno, en primera instancia, con respecto a cómo he visualizado este porcentaje de mujeres en sí, se podría decir que cuando yo inicié en la carrera, bueno, después de la pandemia, la verdad es que sí es notable la ausencia de mujeres en la carrera. Sin embargo, al pasar ya los nuevos semestres y esto, se ha visto, yo he notado, la verdad, un aumento en la parte de mujeres. Sin embargo, en la carrera de ingeniería ambiental es donde se nota más la presencia de mujeres antes que hombres. Entonces, sí, y con respecto a cómo me he sentido al entrar en este campo, la verdad es que la ingeniería civil para mí es un campo súper grande. Y me visualizaba principalmente no tanto metiéndome en el sector de la construcción, porque generalmente ha estado, se podría decir, mayormente los hombres han entrado en este campo. Pero actualmente me encuentro participando dentro de lo que puede ser el sector de la construcción, entonces he notado que más viene el tema de la parte de ser una persona que tiene planificación, ser una persona responsable y más no de género. Entonces, siento que estamos, bueno, yo como mujer siento que estamos preparados también para salir a esta parte del que es el sector de la construcción. En cuanto a la investigación, también es un sector que tanto hombres como mujeres podemos acceder y ser parte de esto, porque la investigación en cuanto al sector de la construcción es muy grande. Es muy, muy grande. Y yo lo pude notar también es porque hace un tiempo dimos una charla a personas sobre qué es la parte del enchape. En esa charla eran personas que de afuera, entonces las personas les presentábamos la parte que es un enchape. Entonces ellos hacían preguntas y se daban comentarios como, ¿no resulta ser costoso? Y no, la verdad es que no resulta ser tan costoso, puesto que como el doctor Diego les decía, necesariamente no es muy costoso realizar un muro. En este caso el enchape lo que hace es transformar una pared de mampostería en algo estructural. Entonces no es costoso, se podría decir. Yo recuerdo un profesor, un docente, me decía, no necesariamente tienes que meterle mucho acero para que eso sea seguro. Entonces, no necesariamente
es gastar tanto para hacer algo que resulte ser eficiente para nosotros en el sector de la construcción. Y siento que nosotros como estudiantes también en la Poli nos centramos en ese tipo de cosas. Realizar diseños que sean viables tanto económicamente como brindar seguridad y cumplir con los requerimientos para pues su vida útil. Y eso. Ahora, Jennifer, justamente, y coincides también con Diego, tenemos una cultura y yo también lo llevo todo esto por la cultura, porque a veces uno busca lo más económico, lo más barato, lo bueno, bonito y barato, y vemos que el tema del valor solamente dimensionado desde lo económico, pero no vemos el valor más allá del tiempo, de la seguridad que tú has mencionado. Tú que ya estás en noveno semestre, a punto de salir, de graduarte, de ser ya una nueva ingeniera civil y ambiental de la República del Ecuador, ¿cuál crees que justamente es ese aporte desde tu profesión a la sociedad ecuatoriana? Yo siento que más que todo en la facultad nos han formado vamos al punto de, como mencionaba el doctor Diego, al punto de la construcción informal. Es como contaba, las construcciones informales pueden, o sea, podemos partir de que pueden a lo mejor estar sobredimensionadas. Esto puede ser, como contaba mi profesor, me decía, no necesariamente es meterle tanto acero para decirle esto va a ser más seguro, no necesariamente. Entonces nosotros como estudiantes siento que nos formamos es para allá, tratar de dar soluciones más económicas, pero que estén respaldadas de un buen diseño, un buen cálculo, y con esto, pues nosotros siguiendo las normativas y todo, pues brindar seguridad, que es uno de los objetivos que nosotros como ingenieros, que como yo como estudiante que voy a egresar, siento que es lo que tenemos que tener, dar seguridad, o sea, cumplir, satisfacer necesidades de las personas, como es la parte de la ocupación, la vivienda y todo esto, pero aparte de todo eso, brindar seguridad. Es lo que debemos centrarnos, porque como comentaban en la parte de sismos y esto, lo que necesitamos es brindar seguridad para que no existan, se den que un sismo y exista muchas personas muertas, heridas y todo eso. Entonces siento que nosotros como estudiantes, esa es nuestra responsabilidad una vez que nosotros egresemos. Ujú. Excelente, seguridad, y con esa palabra me quedo. Ahora paso con Diego porque hay un tema también importante en cuanto a la cuestión ambiental. Ayer justamente en un taller se nos indicaba que la industria de la construcción genera a nivel mundial el 9% de dióxido de carbono. Y justamente ahora antes se hablaba solo ingeniería civil, pero ahora tenemos este componente que es el ambiental. ¿Por qué esta unidad? ¿Por qué es importante generar esta unidad de estas dos ciencias, Diego, en la academia? Bueno, como le comenté, pues lo que se practicaba hace 50 años tiene un cambio a nuestra realidad actual. Usted, pues, si usted ve lo que se hacía antes, pues el medio ambiente no se le daba tanta importancia porque pensábamos que el medio ambiente nunca se iba a ver afectado, era tan vasto, era tan grande y había tan poca población para que nosotros hagamos algún tipo de daño a este medio ambiente, pero la población crece, la construcción crece, los espacios de verdes se reducen, el espacio de construcción con estructuras aumenta, y la naturaleza se ve afectada. O sea, la Tierra es una nave espacial con ciertos límites que si no nos damos cuenta que estamos llegando a esos límites, va a haber un punto de no retorno y el problema de la contaminación se va a volver algo realmente crítico, que actualmente ya es un problema. No soy experto para decir si estamos ya en números rojos, no soy un experto, pero la responsabilidad de cada una de las áreas, en este caso la construcción, tenemos que ver cómo nosotros resolvemos nuestra responsabilidad dentro de la contaminación. Entonces, las industrias obviamente quieren seguir produciendo sus productos, o concreto, acero,
Y tienen que ver prácticas que reduzcan la contaminación, ¿ya? Nosotros en la facultad, pues esa es la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. Bueno, lamentablemente a los chicos les informamos de manera muy técnica. Les damos mucho conocimiento, les enseñamos a calcular bastantes cosas, pero no le ponemos tanto énfasis a la parte de ambiental. En cierta parte yo, porque estoy seguro de que mis compañeros del componente ambiental, los ingenieros ambientales, están trabajando en eso, están desarrollando eso y nos van a complementar al momento en que vayamos a un proyecto. Y si usted ve qué es lo que participa en un proyecto, pues en un proyecto no es que manda la construcción, manda la construcción con un acompañamiento siempre del ingeniero ambiental. El ingeniero ambiental dice, tenemos que cumplir estos requisitos que no se deben realizar, tienen que tener estas prácticas para pues que tengamos el cuidado dentro de la construcción de una edificación, dentro de la construcción de algún complejo, cumpliendo ciertas normativas que eviten contaminar, ¿no? Nosotros, pues, dándonos cuenta de esta necesidad de que el medio de la construcción también aporte a evitar la contaminación, tenemos que regresar a ver a otras prácticas de sistemas que tienen una huella de carbono más baja. Entonces, por ejemplo, actualmente estamos desarrollando investigación en lo que se refiere a paredes de tierra, paredes con adobe, paredes de tapial o tierra pisonada. Pues si usted se pone a pensar quién va a construir actualmente esos sistemas, va a ser muy poquita gente, ¿ya? Son sistemas ancestrales, son prácticas que las estamos dejando porque la industria del hormigón, la industria del acero ha crecido tanto que todo el mundo quiere su casa de hormigón o todo el mundo quiere su casa de acero. Si esa es la tendencia actual, pues vamos a seguir contribuyendo a la contaminación de gran manera y tenemos que dar un equilibrio. No estamos diciendo que dejen de construir con hormigón, no estamos diciendo que dejen de construir con acero, pero tenemos que ver otras opciones. Y estas otras opciones son las viviendas con materiales amigables con el medio ambiente como la tierra o también como el bambú. Es decir, Diego, cuando nosotros hablamos en investigación, en la ciencia de innovar no necesariamente significa que yo voy a ir a todo lo contemporáneo, todo lo nuevo, sino también significa regresar a mirar esas prácticas ancestrales, esas buenas prácticas que se pueden combinar con lo que tenemos actualmente. Sí, justamente eso. Antes, pues, décadas antes, pues, la vivienda ecuatoriana, pues, ustedes verán los centros históricos, ¿no? Los centros históricos principalmente son sistemas de paredes. Estas paredes pueden ser de tierra o pueden ser de ladrillo. Y estos son materiales bastante amigables con el medio ambiente. No se contamina tanto como en el caso del hormigón y el acero. Y sí, regresemos a ver, retomemos, apropiémonos de esas prácticas que son nuestras y que ya hay muy poca gente que conoce cómo construir con estos sistemas, son contados. Otra situación es que vivienda nueva es muy difícil ingresar a la industria con estos sistemas ecoamigables con vivienda nueva. Es muy difícil, es muy pequeño el mercado. Sin embargo, nosotros tenemos en todo el Ecuador ciudades con centros históricos. Y esos centros históricos están principalmente construidos con adobe, tapial, tenemos también bareque y las paredes de ladrillo. Ahora, esas estructuras en realidad son estructuras más vulnerables que las de hormigón y que las de acero, porque utilizan materiales menos resistentes. Pero nosotros debemos preservar esos sistemas. Y preservar nuestra cultura. Y lo que también estamos estudiando en la Politécnica Nacional es maneras de hacer reforzamiento de estructuras existentes. Entonces, la estructura existente es nuestro mercado grande
la estructura existente de paredes, es nuestro mercado grande, porque ya está, ya existe y tenemos que preservarlo. Es nuestra obligación preservar esos sistemas. Así que se tiene que hacer mucha más investigación, mucha más inversión para ver cómo evitamos que nuestra amenaza, que en este caso es el sismo, vaya a destruir nuestros centros históricos que son invaluables. El momento en que se pierde, se destruye, no hay forma de recuperarlo. Así que tenemos que procurar mantener esas joyas, esos tesoros que tiene el Ecuador. Gracias, Diego, también por regresar a mirar estas buenas prácticas también de nuestras comunidades ancestrales. Jennifer, para ir cerrando, quisiera preguntarte sobre el Centro de Investigación de la Vivienda, porque tenemos entendido que es el único que hay en una universidad en el país. ¿Qué te ha permitido a ti este espacio dentro de la academia y también ya como profesional? Sí, bueno, mi paso se podría decir por el Centro de Investigación de la Vivienda. La verdad es que estoy a punto de egresar y la verdad es que al no adentrarme al sector de la construcción, mis conocimientos estaban en papel. Pero una vez que yo ingresé al Centro de Investigación de la Vivienda, fui empapándome de temas como métodos constructivos, que es lo que a futuro podemos ver en el sector de la construcción. Entonces, el Centro de Investigación de la Vivienda se orienta hacia ese camino de seguir, no tan solo ver lo pasado o lo presente, sino también ver qué se podríamos decir como métodos reutilizar, renovarlos, para meterlos al mercado de la construcción para un futuro. Entonces, yo siento que el Centro de Investigación de la Vivienda a mí me ha ayudado mucho para adentrarme a lo que realmente yo abrir los ojos hacia dónde voy a ir una vez de haber egresado, puesto que una vez que yo egrese, el sector va a estar, es grande, entonces me ha abierto un poco a donde yo quiero dirigirme y he tenido la oportunidad de también en este momento ayudar, brindar apoyo a, en el caso de los tesistas que realizan la tesis en el Centro de Investigación de la Vivienda, los métodos que ellos están probando, los ensayos y todo me ha hecho ver también que es a donde sí quiero entrarme, en sí el sector de la construcción me ha mostrado, o sea, en sí el centro me ha mostrado cómo es que vamos a centrarnos al futuro en cuanto a la construcción. Gracias, Jennifer. Y unas palabras finales de parte de Diego y luego de Jennifer por compartirnos todos sus conocimientos y qué lindo tener a un docente y a un estudiante en este espacio y también demostrarle a la sociedad de que la investigación, el conocimiento científico, el conocimiento académico puede ser accesible, no necesariamente necesitamos verlo como allá de lejos, allá los entendidos de la materia, porque es necesario también comprenderlo nosotros para tener una vida de calidad. Bueno, en esta última intervención quiero aprovechar a hacer una invitación a la comunidad ecuatoriana en general, de que visiten el Centro de Investigación de la Vivienda. Si ustedes están en el medio de la construcción, si ustedes están en una universidad como docente haciendo investigación, el Centro de Investigación de la Vivienda está creado con la finalidad de dar soluciones para la vivienda ecuatoriana. Nadie más nos va a decir cómo mejorar nuestros problemas. Nosotros mismos tenemos que ir creando nuestro camino. Y en la construcción, en la ingeniería civil, el Centro de Investigación de la Vivienda se ha creado con esa finalidad de dar apoyo a la sociedad, dar apoyo a los profesionales, dar apoyo a los profesores, a los técnicos del ámbito de la construcción, para que mejoremos la construcción en el Ecuador, para que entendamos la construcción en el Ecuador y que pues demos soluciones aplicables, prácticas en nuestra sociedad. Así que están invitados, las puertas siempre están abiertas para que nos visiten. Gracias, Diego. Te escuchamos, Jennifer. Sí, igual en mi caso, bueno, gracias por el espacio que igual me dieron a mí aquí. Y de igual manera, yo
como estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y actualmente, bueno, estar en el Centro de Investigación de la Vivienda, igual es verdad, o sea, el venir y echar un vistazo, se podría decir, a lo que hacemos el Centro de la Investigación de la Vivienda y cómo es que se puede ayudar tanto a profesionales y en este caso como el centro brinda también ayuda a la parte académica. Entonces siento que es importante que sí vengan al CIP y vean lo que hacemos, porque es algo como que netamente está involucrado al sector de la construcción sobre las soluciones que se puede dar en cuanto a la parte económica, ambiental y también a la parte técnica y sobre todo brindar seguridad, tratar de brindar seguridad a la vivienda, que es lo que toda persona quiere de su vivienda, porque nadie quiere perder un patrimonio, su patrimonio. Entonces eso y muchas gracias. En síntesis, y luego de estas dos importantes intervenciones, podemos decir que tenemos que avanzar hacia una cultura responsable también de la construcción, una cultura que también sea amigable con nuestro ambiente y que de alguna u otra manera recupere esas prácticas también ancestrales en la construcción, porque cada país también es un mundo diferente, podríamos decirlo de esta manera, tiene sus propias prácticas, tiene sus propias formas de vida y nosotros tenemos que mirar eso también. Y si se preguntan entonces qué está haciendo la ingeniería civil y qué se está haciendo desde la universidad, sobre todo desde los espacios académicos, aquí hemos tenido dos testigos muy claves para saber qué se está haciendo por la sociedad en el tema de construcción y sobre todo de construcciones sismo resistentes. Así concluimos Voces del Conocimiento. Gracias a quienes nos compartieron su experiencia. Ahora llega el momento de chispas científicas. Curiosidades que encienden tu mente. El adobe es una técnica milenaria, pero ¿sabías que se puede hacer aún más resistente usando caña? Así es, insertar cañas dentro de los muros de adobe ayuda a reforzarlos y a que no se agrieten con facilidad. Es como darle huesos a una pared de barro. Esta combinación mejora la resistencia sísmica y permite que las casas duren más sin perder sus cualidades térmicas. Es una solución simple, económica y sostenible, que demuestra cómo la tradición puede encontrar nuevas formas de cuidarnos. Esta fue tu dosis de curiosidad. Así llegamos al final de este primer viaje semanal en Ciencia al Día. Gracias a todos quienes se sumaron a esta conexión y a quienes también se suman en diferido por escucharnos a través de Radio Online Eugenio Espejo y de la cuenta de TikTok @periodistas de Pichincha. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Que tengan una excelente tarde y también buen provecho a quienes están ya almorzando. Esto fue Ciencia al Día, tu dosis semanal de conocimiento. Un programa de radio online Eugenio Espejo, del Colegio de Periodistas de Pichincha. Producido por Tatiana Sandoval, Melanie Colcha y Mateo Beltrán, estudiantes de periodismo de la Universidad Central del Ecuador. Ciencia para la comunidad. Nos encontramos el próximo jueves, de 11 a 12 del día.